Ciclo de charlas que estamos impulsando desde GIS, desde la Juventud de Izquierda Socialista. Hoy vamos a tener a José Castillo, que él es docente en la Universidad de Buenos Aires, propiamente acá en la Facultad de Ciencias Sociales, y también es dirigente de nuestro partido Izquierda Socialista. Nos parecía importante poder arrancar este ciclo de charlas con el tema dolarización. Como juventud estamos en un momento complicado, ¿no? Con la crisis que hay del gobierno nacional del Frente de Todos, la gran crisis económica que vivimos todos los días, que no llegamos a fin de mes, y ante tanto cansancio, ¿no? que tenemos hacia los partidos patronales, tanto de las propuestas, ¿no? del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sabemos que ha empalmado en un sector sobre todo de la juventud y de la clase trabajadora, propuestas como las que dice Javier Milei de la dolarización como una salida hacia la crisis, que bueno, la idea de esta charla con José es poder desenmascarar, ¿no? qué quiere decir esta propuesta de Javier Milei de la dolarización, y al mismo tiempo también traer nuestras propuestas, ¿no? ¿Qué proponemos nosotros desde Izquierda Socialista, desde el Frente de Izquierda? ¿Por qué creemos que no es la solución la dolarización? ¿Y qué traemos nosotros como partido y como Frente de Izquierda como salida, como real salida y solución económica para todas las problemáticas y todas las cosas que necesitamos como juventud y como trabajadores? Ante eso, seguir postulando estos tipos de debate. Para nosotros sabemos que estamos inmersos en la campaña electoral y nos parece importante generar todos estos espacios al mismo tiempo que seguimos postulando que necesitamos que toda la mayor unidad posible, ¿no? Desde la izquierda, de una lista unitaria para poder salir a enfrentar al gobierno nacional, al Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y al mismo tiempo a los espacios fascistas como Milei. Así que bueno, la idea sería que José pueda comentarnos, ¿no? Que un poco esto de desenmascarar a Milei y al mismo tiempo traer las propuestas que tenemos de Izquierda Socialista del Frente de Izquierda, y después vamos a hacer una ronda de preguntas para que todos puedan participar. Así que bueno, le doy la palabra a José. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación a esta más que necesaria charla, donde queremos discutir tres cosas, dos un poco más extensas y otra un poquito más pequeña. La primera es como, acá nos decía Pili, desenmascarar qué significa el proyecto y el planteo de Milei, que lamentablemente está teniendo una escucha, un rebote importante, y en franjas de los sectores populares, en la juventud. Entonces queremos discutir eso. También, por supuesto, queremos discutir quién es el responsable y por qué se producen todos estos procesos de desilusión popular que hace que una cantidad de gente vea a Milei como salida. Y por último, vamos a plantear que tenemos una salida alternativa a la de Milei y también alternativa a la de los otros partidos patronales, a la de Juntos por el Cambio y a la del gobierno, porque uno puede hacer todas las críticas, pero si después no plantea qué es lo que hay que hacer, se queda a mitad de camino. Voy a arrancar directo con Milei. Pili decía el planteo fascista de Milei. Y sí, lo primero que tenemos que decir y subrayar todas las veces que sea necesario es que Milei es un facho, un ultraderechista en la misma escala y escuela de Bolsonaro, de Trump, de el franquista Santiago Abascal de Vox. Podemos hacer una larga lista de las barbaridades del programa ultrarreaccionario de Milei, desde sus posiciones antiderechos con respecto a las mujeres y con respecto a las disidencias, su posición racista con respecto a los pueblos originarios, su posición negacionista con respecto al genocidio de la dictadura, o estas
barbaridades de políticas explícitas. En algún momento se decía el año pasado que había sido un exabrupto de Milei el plantear que había que legalizar la venta de órganos. Bueno, lo volvió a repetir hace 2 días. Nosotros estamos en el ámbito universitario, en el ámbito de la educación pública, y Milei retrocede ya por detrás de los liberales de la generación del 80, planteando directamente que la educación ni siquiera tiene que ser obligatoria y que en todo caso hay que repartir vouchers y que el mercado decida. Esta semana también planteó la privatización del sistema jubilatorio y la vuelta a las FJP. Y son las que se me ocurren porque ni siquiera las tenía anotadas, son las de esta semana, digo. Seguramente después puede salir más en el debate. Pero, además de esto, como hoy vamos a hablar de esto que apareció como la propuesta de la dolarización, tenemos que decir otras cosas, ¿no? Porque hay algunos sectores que escuchan el planteo de Milei y dicen, bueno, todo esto puede ser, pero Milei sabe de economía, Milei nos va a resolver la cuestión económica. Lo que tenemos que tener en claro es que Milei es un chanta, un mentiroso y un corrupto. Y eso es lo que queremos hoy discutir en particular. ¿Por qué plantea el tema de la dolarización? Que obviamente, primero entendamos por qué suena bien a cualquier persona que en un país donde hay un 100% de inflación anual en alza y donde ve cómo se le pulverizan como arena entre los dedos los sueldos, las jubilaciones, cualquier tipo de ingreso, le dice, che, ¿vos querés ganar en dólar? Y cualquiera te va a decir que sí. O sea, suena razonable. Entonces acá hay una primera cuestión. Sí, efectivamente, el motivo del crecimiento de Milei es los planes de ajuste que existen actualmente. O sea, hay un responsable de todo esto, que es el gobierno actual vigente. O sea, ¿qué pasa con la economía hoy? Es un desastre. Caen los salarios, caen las jubilaciones, hay un feroz ajuste, está el acuerdo con el fondo, se va plata por todos los agujeros que se le puedan ocurrir, empezando por el de la deuda, siguiendo por la fuga de capitales. Entonces, claro, alguien es responsable de todo esto. O sea, ¿qué hay de fondo? Y hay una profunda desazón con el gobierno nacional. Y también está fresco porque otras veces eso tenía como salida, bueno, entonces el voto castigo, voto al otro que aparezca. Obvio, estamos en un año electoral y sabemos que va a haber un voto al otro que aparezca, y por eso Juntos por el Cambio tiene todos los números comprados para ganar una elección, ¿no? Ahora, el problema es que está demasiado fresco, solamente 4 años atrás, el ajuste que hizo Macri. Entonces aparece que le dicen, no, mira, esto es un desastre, lo anterior también. Y ahí aparece el tema de lo nuevo. Y Milei aparece como lo nuevo, que no tiene nada de nuevo, pero él se plantea de esa manera. Arranquemos entonces para plantearnos esto diciendo, bueno, sí, la dolarización aparece como respuesta a la inflación. Entonces, primero digamos 2 palabras sobre qué es lo que causa esta feroz y creciente inflación en la Argentina. Nosotros estamos convencidos que hay varias causas en este orden. La causa número 1 tiene que ver con la estructura monopólica, de grandes empresas monopólicas en un montón de sectores que hacen superganancias a río revuelto, a esta altura ya remarcando 3 veces por semana, mandando listas remarcadas 3 veces por semana, 3 veces por mes, perdón. O sea, la inexistencia de controles, la mentira de programas como Precios Justos, Precios Cuidados o todas las canastitas que pusieron por ahí. Ahí está el primer elemento. Segundo elemento, en la Argentina sabemos, es un país subdesarrollado, por lo tanto tiene una relación muy particular con el tipo de cambio, como todos los países subdesarrollados, que cada devaluación
viene a los 15 días con aumento de precio, porque la devaluación se pasa a precios. Ahora, ¿y por qué se devalúa la moneda argentina? Se devalúa porque no hay más dólares, porque no hay más reservas. ¿Y por qué no hay más reservas? Ah, bueno, este año porque hubo una sequía. ¿Y el año pasado que no había sequía, qué pasaba? Bueno, pasaba que los 80.000 millones de dólares que recaudaron, que entraron por exportaciones el año pasado, se los fumaron en los pagos de deuda, en la fuga de capital, en tratar de mantener el dólar, y una larga serie de etcéteras que después, pues, si les interesa, la desarrollamos en la pregunta, no es el eje de hoy. Y también hay que decir que hay un tercer motivo de la suba de precios, de la inflación. La suba de precios, de los precios regulados por el gobierno. Porque, ¿qué inflación querés que haya si la tarifa de la luz sube el 80%? ¿Qué inflación querés que haya si tenés 4, 5, 6% de sube los combustibles todos los meses? ¿Qué inflación querés que haya si el gobierno autoriza a prepagas y a todos a colegios privados, a todo lo regulado que aumente? ¿Y por qué? De nuevo, porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que exige hacer eso. Explícitamente en el caso de las tarifas. Y también, esto lo hemos discutido mucho, porque al gobierno, y esto puede sonar contradictorio, pero lo quiero explicar, al gobierno le conviene la inflación para poder cumplir con el ajuste. ¿Por qué? Porque si el plan del fondo dice bajá salario, bajá jubilaciones, bajá gastos sociales, ¿cómo haces para bajarlo? O lo bajás nominalmente, decís, hoy cobras 100, mañana cobras 90, o seguís cobrando 100, pero te lo licúo con la inflación. Por supuesto, el gobierno no quiere que se le desbande tanto la inflación que llegue a una situación como la actual. Ahora, dejó correr, el año pasado dejó correr mucho la inflación para garantizar el propio ajuste. Entonces, estos son los motivos reales y concretos de la desbocada inflación en la Argentina, que sigue corriendo para arriba. Ahora, los autodenominados libertarios, los liberfachos de Milei, ¿qué dicen? Dicen, no, eso no es así. ¿Saben por qué hay inflación? La inflación es un producto exclusivo de la emisión monetaria, ¿no? Y toman una frase de un economista liberal, Milton Friedman: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. O sea, el único motivo de la inflación es la emisión. Tema que no es así, porque en el último año y medio de la Argentina hubo meses con emisión, hubo meses sin emisión, o sea, pasaron un montón de cosas. No es eso. Ahora, no me interesa la discusión en este nivel, en esta charla, la discusión técnica de por qué exactamente no es exclusivamente. Sí me interesa marcar qué hay detrás de decir la inflación es producto de la emisión. Un planteo de entonces cortar la emisión y entonces ajustar. Eso es lo que cada vez que alguien dice el problema es la emisión y entonces hay que cortar la emisión, lo que está diciendo detrás es ajustar. ¿Qué está planteando detrás de esto? Mira, hay un superajuste. Entonces, frente a esta realidad, aparece este proyecto de la dolarización como un proyecto novedoso, como un proyecto que resuelve todo. Tratemos de escuchar el discurso de Milei por arriba de todos los exabruptos que dice. Debo limpiarlo un poquito. ¿Qué dice? Él dice, con la dolarización se va a estabilizar y frenar la inflación. Todos vamos a ganar más porque vamos a ganar en dólares. La economía va a crecer y no va a haber más crisis. Son las 4 cosas que dice. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. ¿Va a ser así o no va a ser así? Primero, no está diciendo nada novedoso con su proyecto, porque atar
el peso argentino a una moneda internacional, el dólar de Estados Unidos, se hizo en la década de los 90 con la convertibilidad. O sea, la dolarización es peor que la convertibilidad, es una superconvertibilidad, pero se hizo y después vamos a ver entonces cuáles fueron las consecuencias de eso. ¿Hay otros países que tienen sistemas de dolarización? Sí, hay una lista. Ahora, no hay ninguno no hay ninguno del tamaño de la Argentina. No existe país en el mundo de tamaño medio, como la Argentina, que haya ni siquiera planteado alguna vez la dolarización, y vamos a ver que esto es importante. En Latinoamérica hay 3 países chiquitos que están dolarizados, que son El Salvador, Ecuador y Panamá. En el caso de Panamá, los ingresos de Panamá están totalmente atados a las regalías del canal de Panamá. El Salvador, 100% atado en sus exportaciones, en sus remesas de los salvadoreños que viven en Estados Unidos a los Estados Unidos. Y el caso ecuatoriano lo vamos a explicar después. Sería el más grande, es el país más grande del mundo que tiene dolarización, es Ecuador. Después hay un montón de islitas, ¿no? En general paraísos fiscales, que, digamos, no califican ni siquiera para el análisis, ¿no? Ahora vamos a detenernos un poquito en qué significa esto. Acá se me asustaron algunos que tenía acá al lado cuando pero lo tenemos que explicar, porque si no, yo dije, acá hay una chantada y hay que explicar la chantada, si no, no. Tiene varios problemas esto. Voy al problema número 1, que es el que quizás más empezó a hablar en estos días, que es, bueno, perfecto, ¿a cuánto se dolariza? O sea, bien, desaparece el peso y quedan dólares. Hay que cambiar todos los pesos que hay por dólares. ¿A qué tipo de cambio? ¿No? O sea, ¿cuánto? Al actual, o sea, nosotros tenemos un tipo de cambio hoy oficial de 230, una serie de tipos de cambio desde el blue, pasando por los grises, como el contado con liquidación o el MEP, 450, 460, la semana anterior llegó a 500, bueno, pero no va a ser a ninguno de esos valores, ni siquiera el más alto, que cada uno se le puede ocurrir. Bueno, a ver, el más alto, tocó 500 la semana pasada, no, mucho más arriba. ¿Pero por qué? Y acá entramos en el primer punto. ¿Qué hay que hacer para dolarizar? Hay que canjear todos los pesos y monedas que están circulando en la economía, más los depósitos que, por lo menos los depósitos de garantías que están depositados por los bancos en el Banco Central. Todo eso, digo, técnicamente se llama base monetaria, por los dólares de verdad que hay, no las reservas teóricas. Las reservas teóricas de la Argentina son 35.000 millones de dólares que igual no alcanzarían para nada. Pero no es contra eso, es contra los dólares de verdad. ¿Cuántos son los dólares de verdad que hay en la Argentina? Milei hizo cuentas con una reserva de dólares de verdad, reservas efectivas de 2.300 millones de dólares. Siendo muy, muy generosos, no hay más de 1.000 millones. Siendo muy, muy generosos. Ahora bien, yo agarro todos los pesos y monedas que andan dando vuelta por ahí, más esos depósitos. ¿Cuántos son? Son 5,2 billones de pesos. 5,2 billones de pesos. Lo tengo que dividir por las reservas que hay. Le creo a Milei, vamos a crearle un ratito, que él decía que hay 2.300, bueno, vamos por ahí, estamos haciendo un tipo de cambio de 2.280 pesos por dólar. No le creo, diga, no, si ya son 1.000 millones de dólares de reserva, bueno, vamos a un tipo de cambio de 5.200 pesos por dólar. Estoy haciendo la división más básica, que es lo que hay, sin que haya ninguna corrida, sin que la gente vaya a sacar todavía la plata del banco, sin que los que tienen la elite quieran cobrar los elites, ¿no? O sea, simplemente, diríamos, casi lo que está arriba de la mesa. O sea, es imposible, aunque todo quede quieto, hacer una
convertibilidad a dólar, y la más barata te sale 2.280 pesos por dólar. La más barata. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que, aparte de eso, en la Argentina hay nada más ni nada menos que 11 billones de pesos, o sea, más del doble de todo esto que charlamos, en bonos remunerados, LELIQs, ¿no? Las letras que tienen los bancos contra el Banco Central, que las vienen renovando con super tasas de interés y haciendo toda la bicicleta, en pesos. Obviamente, todas esas letras en pesos también hay que pasarlas a dólares. ¿O alguien piensa que se las van a quedar los bancos en pesos? Yo sumo todo eso y entonces me termina dando un tipo de cambio de 7.000 pesos por dólar, o, según otras cuentas, cuando sumo algunas otras cositas más, arriba de 9.000 pesos por dólar. O sea, insisto, y todavía estático, a valores de hoy, todavía sin que está llenada, 9.000 pesos por dólar. Quiere decir que esos dólares que teóricamente se van a cobrar de salarios, ¿de qué estamos hablando? ¿$10 o menos el salario mínimo? ¿$10 o menos las jubilaciones? $20, $30 un salario medio. Digo, los países del mundo más esclavizados, sudeste asiático, por ejemplo, donde nosotros compramos muchas veces cosas hechas en condiciones de semiesclavitud, y decimos, en Bangladesh la gente trabaja semiesclavizada porque cobra $100 por mes. Y acá se está haciendo un planteo para cobrar 10. Eso es lo que está diciendo. Pero ahí no termina. Ahí recién empieza. Yo le puse un papelito de 20 acá. Ahí recién empieza, porque una vez que no tenés más pesos, no tenés, por lo tanto, posibilidad de emisión para financiarte. Entonces, de golpe, de un día para el otro, tenés que reducir los gastos a estrictamente los impuestos que estás cobrando. O sea, hacer un ajuste de golpe y llevar el déficit fiscal a cero de un día para el otro, porque no tenés otra posibilidad. Y Milei ahí lo hace muy fácil. Y acá empezamos con la chantada, ¿no? Porque Milei dice, esto es fácil, hay que reducir, o sea, yo de entrada, así de golpe, reformas de primera generación, voy a reducir el gasto público en un 12% del PBI. Y dice, voy a reducir 4% del PBI la obra pública, 4% del PBI las transferencias del Estado Nacional a las provincias. Recordemos que transferencia del Estado Nacional a las provincias es de educación y salud, porque eso está todo provincializado. Y otro 4% del PBI va a ser un achique en subsidios y déficit de empresas públicas, que las voy a privatizar todo. Yo ya leo esto y digo, esto es un desastre. Pero encima está mal. Voy a bajar un 4% del PBI el gasto en obra pública. Perdón, toda la obra pública en la Argentina es 1,1 del PBI. O sea, Milei está diciendo cualquier cosa. Está diciendo que vas a reducir más de lo que hay. O sea, no el 100%, el 300% de lo que hay. O sea, obras públicas que no existen. Decís que vas a bajar un 4% de la transferencia a las provincias. 1,2 es el total de transferencia a las provincias del PBI. Te sobran 3 puntos. ¿Dónde están los otros 3 puntos? Decís que vas a bajar un 4% los subsidios y el déficit de empresas públicas. Todos los subsidios y el déficit de empresas públicas es 2,8. O sea, o estás diciendo cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, o en realidad estás escondiendo que el ajuste que necesitas es mucho más grande y va sobre otras partidas que no las estás mencionando. Es eso lo que estás diciendo, claramente. Le dice, bueno, lo que pasa es que los que dicen todo esto no saben leer
el balance del Banco Central. Bueno, vamos a leer el balance del Banco Central. Milei dice, no, a ver, esto está mal, no es así como decimos, no es así. Porque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir un préstamo de 40.000 millones de dólares, 35.000 dice exactamente, y entonces con ese préstamo volver a tener reserva, y entonces, claro, tenemos más reserva. Mira, perdón. ¿Y de dónde vas a sacar a alguien que te preste 35.000 o 40.000 millones de dólares? Y Milei ahí explica la chantada a niveles indescriptibles, porque él dice, vamos a agarrar los activos del Banco Central, los vamos a poner todos juntos como garantía, vamos a emitir un bono nuevo y por arte de magia, no se sabe quién, el mundo nos va a prestar y vamos a conseguir los 35.000 millones de dólares. No, perdón. ¿Y me puedes explicar cuáles son los activos del Banco Central? ¿De qué estás hablando? ¿De las computadoras? ¿De qué estás hablando? Dice, no. Hay letras intransferibles, se lo explico para que lo entiendan. Cuando la Argentina paga deuda, paga deuda externa, la paga el Estado Nacional. Contablemente, en realidad, le presta el Banco Central al Estado Nacional y el Estado Nacional le queda debiendo al Banco Central. Le da una letra. Obviamente nunca se la va a pagar. Ahora, Milei dice, eso es un activo del Banco Central. Lo ponemos ahí. Cada vez que se emite, el Banco Central le pasa la plata a la tesorería, o sea, al gobierno. Y el gobierno le da un pagaré. Se llama adelanto transitorio. Obviamente jamás en la historia de la Argentina eso se devolvió, porque en realidad es todo lo mismo, es contable. También lo cuenta como activo. Cuenta como activo todos los bonos, o sea, toda la deuda no emitida por el Banco Central, sino emitida por el gobierno, que de nuevo es lo mismo, es un papelito, y lo único de verdad que le suma, pero que es una barbaridad, es agarra el fondo de garantía del ANSES, que tiene acciones de empresa, y también agarraría eso. Dice, con todo eso hacemos una bola, todo eso da 35.000 millones de dólares, listo. Hacemos un bono nuevo, lo tiramos al mercado, nos van a prestar. Bueno, ya que alguien piense que va a hacer eso, todo eso es mentira antes de empezar. Pero aparte tenés un problema, los bonos. O sea, la deuda externa argentina en bonos, hoy, cotiza al 25% de su valor. O sea, un bonito de deuda que dice 100, hoy en el mercado vale 25. Ponele que por una cuestión de magia lográs que valga 50. Quiere decir que si vos querés 40.000 millones de dólares, tenés que tirar nueva deuda por 80.000, por el doble. Es una barbaridad, es una locura eso. O sea, a ver, no cierra por ningún ángulo que lo querramos mirar. Ahora, Milei dijo otra cosa, que esta acá empieza a expresarse la chantada ya a niveles mucho más, que es, no, bueno, pero vos estás hablando de la estática y hay que ver la dinámica, ¿no? O sea, tiene un nombre, esto se llama las condiciones de transversalidad. No importa, es un nombre técnico, no viene al caso. ¿Pero qué es la dinámica? Claro, como todos me van a tener confianza a mí, la gente no va a sacar la plata de los bancos. Los que tienen bonos van a guardar los bonos porque van a pensar que después van a cobrarlos. Mejor. Digamos, ¿cuál es ese? ¿De quién es ese supuesto? ¿Sobre qué se basa ese supuesto? Nosotros decimos que no, que al revés, es peor todavía. ¿Por qué? Porque supongamos que, por esas cosas de la brujería, Milei gana las elecciones, asumiría en diciembre. Los
bonos, eso que yo le dije que eran 11 billones de pesos, como tienen semejante tasa de interés y están creciendo, en diciembre ya van a ser 28 billones de pesos. Y los pesos y monedas que están circulando, que hoy son 5, en diciembre van a ser 10. O sea, va a ser peor, va a ser el doble. O sea, yo te hago la cuenta de que hoy, si hoy dolarizadas en esas condiciones, lo harías a 9.000 pesos por dólar, pero si vos encima me decís que esto es en diciembre, sería 18.000 pesos por dólar. Porque salvo que alguien piense que todo se congela y que la inflación es 0 de acá a diciembre y nada se mueve. O sea, ¿qué expresa esto? Una absoluta chantada. O sea, porque Milei tira números, dice cosas que no se verifican técnicamente, que esconde en realidad que lo que está planteando es licuar el peso argentino hasta el punto de la hiperinflación, que primero haya una hiperinflación que no quede nada, y después sí, por centavos en todo caso, se hace una dolarización. Que vamos a ver enseguida que es bastante parecido a lo que pasó con la convertibilidad. Ahora, les agrego algunas cositas más para que manejen o la chantada o la peligrosidad y la peligrosidad. Varios no sé, políticos burgueses dijeron, che, pero acá hay un problema, Milei no puede hacer eso. ¿Con qué? No tiene, aunque ganara las elecciones, no tendría la posibilidad de poder imponer eso en el Congreso. Primero y principal porque hacer eso, cerrar el Banco Central, está prohibido por la Constitución, diríamos. El artículo 75 de la Constitución tiene 2 artículos que le prohibirían hacer eso. O sea que tendríamos que plantear una reforma constitucional. Y Milei contesta con una barbaridad. Dice, bueno, no importa si yo no lo puedo hacer con los votos en las cámaras. Yo voy a llamar a un referéndum. No a una consulta popular, porque una consulta sería no vinculante, entonces yo llamaría un referéndum. Milei, ¿no leíste? Ni la Constitución, no sabés ni cómo funciona el Parlamento. ¿De dónde sacaste que podés llamar un referéndum? Se vota en el referéndum y eso vale. ¿Dónde está escrito eso? Es una chantada absoluta. O sea, esto no lo podés hacer salvo que estés en tu cabecita con pelos soñando en hacer una cosa tipo Fujimori. Cierro el Congreso y paso a ser un dictador, así que gobierno por decreto. Solamente así lo puede. Todo lo demás que está diciendo no tiene pero absolutamente ningún sustento. Digamos, un estudiante de ciencia política de primera que se lo podría explicar, que no va. Bien, pero vamos a darle el changüí a Milei de que no sabemos por qué, debo estar en los 30, acá me van a marcar, no sabemos cómo ni por qué Milei logra hacer todo esto. Y entonces dolariza, no se sabe cómo, aparece la dolarización. Entonces alguien puede decir, bueno, porque lo hemos escuchado, en el medio de esta crisis hay gente que dice, bueno, no importa, que me den los dólares que sea, por lo menos que no haya inflación, porque ha aparecido esto, he escuchado esto. Y se estabiliza la economía. ¿Se estabiliza la economía? No se estabiliza. Por 3 motivos. Primero y principal, porque la Argentina tiene una deuda externa impagable en moneda extranjera. O sea, seguís teniendo la misma deuda o peor. O sea, ¿cómo resolvés eso? ¿Qué desastre? La deuda sigue estando. Y ahora, con una moneda extranjera que a su vez es la que tiene que correr internamente, tenés que encima pagar deuda. O sea, estás en la misma discusión. Estás dentro de 6 meses y un año otra vez discutiendo, no puedo pagar la deuda, tengo que hacer un nuevo plan con el fondo. Estás en la misma. Milei dice no, porque nosotros pensamos un plan a 20 años
así lo dice, donde la economía va a crecer y entonces el crecimiento va a ser tan grande que vamos a generar recursos para poder pagar las deudas. Y en algún momento ese crecimiento va a ser lo suficientemente grande para que ya no va a haber que pedir más deuda y la vamos a poder pagar. De nuevo, es una chantada absoluta. ¿Por qué? Esto también se dijo en la época de la convertibilidad. Y permítanme que lo explique. La famosa condición de transversalidad. O sea, ¿cómo sería? A ver, supongamos que yo me planteo crecer de tal manera que mi crecimiento sea tan grande que pueda crecer más rápido que lo que crece la deuda. Vamos a suponer eso, vamos a hacer ese juego. Tendría que crecer, el crecimiento del PBI tendría que ser superior a la tasa de interés que paga la Argentina por sus deudas. ¿Cuánto paga la Argentina hoy? Eso se puede medir en algo que se llama el riesgo país. La Argentina paga en este momento 26,40% de interés. O sea, si alguien le prestara a la Argentina, le prestaría al 26,40%. Por lo tanto, la tasa de refinanciación de la Argentina es 26,40%. Un país boom, no sé, China hace 15 años era un boom, las tasas chinas, ¿sabes cómo son las tasas chinas? 9%, 10%. No existe un país en el mundo que crezca al 26,4%, no existió nunca, ni va a existir. O sea, lo que está diciendo Milei, nadie se lo dice, pero tú me estás diciendo que vas a crecer al 26,4% del PBI durante 20 años, y entonces sí, claro, vas a generar los recursos para pagar la deuda. Es una chantada absoluta. ¿O estás diciendo que el mundo te va a bajar las deudas a no se sabe por qué, a 0 o al 2%? O sea, no es cierto que esto resuelve la crisis número 1 en la Argentina, que es la crisis de la deuda. Ahora, tenemos otro problema más. Porque estamos en dólares ahora. Y no hay Banco Central. Ahora, en la economía no solo circulan billetes físicos. Una parte muy importante del dinero que se crea, lo crean los bancos. Es lo que se conoce como la emisión secundaria de los bancos. Concretamente, para que lo entendamos muy fácilmente. Ella deposita 100 pesos. ¿Cómo? Yo banco, sé que ella no va a venir a buscar los 100 pesos mañana, le presto 90 a ella. Le guardo 10 por las dudas. Y ahora en la economía es circulando 190. Y después, sobre esos 190, presto 80 a él. Y entonces en la economía hay circulando 270. Mientras nadie lo vaya a buscar al banco, el dinero circula. Y de última, si aparece una crisis, todos se dan vuelta y el Banco Central, que es la garantía de los depósitos, dice, bueno, está bien, yo me hago cargo, emito y pago. Otra discusión es que en la Argentina salva al banco y se hunde el depositante. Ese es otro debate, pero aparece la plata. Pesos. Ahora, el problema es que ahora los depósitos van a ser en dólares. ¿Qué va a pasar? Algo que ya pasó, porque eso pasó en la Argentina del 2001. Alguien depositaba 100 dólares físicos y el banco agarraba y prestaba sobre esos 100 dólares a otra persona. Y ahora había 190 dólares, pero los dólares no estaban. El día que fueron todos a buscarlo, los dólares no estaban en ninguna parte. O sea, la dolarización no elimina la posibilidad de crisis bancaria. Peor, en caso de que haya crisis bancaria, no hay nadie en última instancia que las pueda salvar. Porque ya no hay Banco Central, no hay nadie que emita, no hay nada, se hunde todo. Vamos al hundimiento. Y por último, una más. Y acá explico. Argentina es un país mucho más grande que todos los países que dolarizan. Y eso
nos plantea un problema nuevo. Que ya lo vimos en la Argentina, de la convertibilidad. No se puede emitir más pesos que los dólares que había en la reserva. Eso decía la convertibilidad. Ahora no se va a poder emitir nada porque están los dólares. Y la provincia de Córdoba, cuando no pueda pagar los sueldos porque no tenga dólares, ¿qué va a hacer? En un país grande, federal, el gobernador va a decir: buenas, acá inventamos los cordobesitos, le pago a todos los empleados públicos, a los docentes, a los trabajadores de la salud, y que circulen los cordobesitos. Pasó en la Argentina con los patacones, pasó con... O sea... Los bonos de Palito Ortega. ¡Claro! Está toda la provincia en el año 2000, en el año 2000 para acá estaba lleno de bonos. O sea, van a aparecer los papelitos. O sea, estamos en la misma. Síntesis. Esto es una chantada por donde se lo mire, que esconde en realidad, lo único que esconde es un ajuste astronómico. Un ajuste astronómico contra los trabajadores, los jubilados, los sectores populares en general. Esto ya pasó con la convertibilidad. Y en la convertibilidad le robaron 3 veces a la gente. Porque fue lo mismo. ¿Por qué se hizo? ¿Cómo se pudo hacer el famoso 1-1 en la convertibilidad? Primero, licuándole los ingresos a la gente, no con una, sino con 2 hiperinflaciones. Porque hubo una en el 89, y después cuando ya estaba Menem hubo otra a fin del 90. Entonces, 2 hiperinflaciones que le licuaron los ingresos a la gente. Segundo, le robaron la plata a la gente en los bancos en diciembre del 90. El que tenía un plazo fijo, le dijeron: vos no cobrás el plazo fijo, tomó un bono a 10 años. Fue el plan Bonex. Se agarraron toda esa plata, con eso armaron la reserva y con eso hicieron, con eso, más la venta de las primeras empresas públicas, que eran en ese momento Aerolíneas y Entel, hicieron la vaca con la que sumaron la reserva para hacer el famoso 1-1 en la convertibilidad. Y el 1-1 en la convertibilidad, ¿qué significó? En términos concretos significó una pobreza pasmosa, 2 dígitos de desempleo, una crisis terrible, y la economía se estabilizó. Se estabilizó la economía, cuidado. Porque quizás alguien se puede acordar, ojo, pasó lo peor. Hubo inflación en dólares. Inflación en dólares. La Argentina estaba más cara que otros países. Vos ibas a cualquier otro país y era más barato de acá. Inflación en dólares. Y acá voy a poner el ejemplo de Ecuador. Porque los tipos te dicen: en Ecuador, en el año 2000, cuando se hizo la dolarización, el salario estaba en $223. Bueno, sí, en el primer momento hubo un poco de crisis, pero después, hoy el salario está en $454. Subió al doble. Entonces, lo que está diciendo: bueno, che, bancate el primer momento porque después los salarios en dólares van a subir. Sí, repito, el salario mínimo en Ecuador en el año 2000 estaba a $223. La canasta básica en Ecuador estaba a 234. O sea, con el salario mínimo no comprabas la canasta básica, pero estabas ahí. Hoy, el sueldo mínimo en Ecuador es $454 y la canasta básica en Ecuador en dólares es 744. O sea, tenés inflación interna en dólares. O sea, todo esto ya pasó. Esto es el programa de Milei en concreto. Y esto es lo que hay que discutir. Ahora, dicho esto, y obviamente sumado todos los otros elementos que le agregamos del programa más general de Milei, acá aparece un debate, porque claro, nosotros decimos: esto es una chantada. Ahora, de nuevo, ¿por qué florece esta chantada? Florece por el desastre que han hecho nosotros, los que gobiernan. La pregunta sería: ¿y qué van a plantear ahora? Que la pregunta es esa: ¿y qué es lo que plantean ahora?
O los que gobernaron antes, los de Juntos con el Cambio, que están peleados en 6 grupos, pero los 6 dicen lo mismo en términos económicos, ¿eh? Todos dicen un ajuste más rápido y más fuerte que el que se había hecho en el 2015. Por eso, nosotros decimos muy claramente, a ver, hay que salir a disputar esto, obviamente explicando todas estas cosas en los niveles que se puede explicar, pero además contraponiéndoles un programa alternativo. Contraponiéndose un programa alternativo. Sí, la gente tiene razón, che, se me está licuando el salario, ¿qué hacemos? Este me ofrece dolarizar. O le dice, no, te van a dolarizar, pero te van a dolarizar con monedita. Bueno, nosotros decimos, tiene que ser al revés. Tiene que haber un salario igual a la canasta, hay que dar aumento de salario para que el salario esté igual a la canasta familiar y después hay que ajustarlo mes a mes. Las jubilaciones tienen que alcanzar la canasta del jubilado y después aplicar el 82% móvil. Hay que armar un gran plan de obras públicas para resolver el flagelo del desempleo y, si lo haces ordenadamente, también pegado a eso poder resolver una parte importante del déficit habitacional, construcción de vivienda popular. Hay que fortalecer salarialmente y en infraestructura la educación pública, la salud pública, duplicando, triplicando presupuestos. Ahora, eso, que no lo dice nadie, nos lleva inmediatamente a otra pregunta. Bien, bárbaro, ¿y eso con qué plata se hace? Y ahí está el corazón, porque nosotros decimos, a ver, sí, en la Argentina, si no se suspenden los pagos de deuda, no hay programa viable para ningún lado. Si no se rompe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estás atado de pies y manos para hacer nada que no sea planes de ajuste y ajuste sobre ajuste sobre ajuste. Si en la Argentina los dólares, que siempre van a ser escasos, vos no tenés la maquinita de hacer dólares. Nosotros no queremos dolarizar ahora. Es obvio que hay cosas que necesitas comprar en el mundo. Ahora, si los únicos dólares que entran a la Argentina estamos siempre bajo el chantaje de 4 monopolios sojeros, la Argentina exporta soja. La Argentina no exporta soja, ¿eh? Soja exporta Dreyfus, ADM, Nidera, Cargill, Cofco. Y después el Estado argentino anda a buscar que algún dólar de eso aparezca. O sea, si no vamos a una, como decimos nosotros, nacionalización del comercio exterior, los dólares del comercio internacional, los que tienen que entrar no van a entrar, y por otro lado, con importaciones truchas se van a fugar todo por cualquier lado. Lo de la banca también, es de locos. El tipo de cambio en la Argentina, el dólar oficial está a 2.23. Ahora, vos prendés la televisión y encontrás el Blue, el contado con liqui, el MEP. ¿Y eso qué es? Estamos tan acostumbrados que ya esos son todas maniobras bancarias. Comprá un bono valuado en dólares, lo pagás en pesos, automáticamente lo vendés y cobrás en dólares. ¿Cómo sea? ¿Qué me hace? ¿Quién me hace ese trámite? El banco. El banco. Es más, y si querés un poquito más caro, hasta te hago el servicio de fugártelo. Ya no se llama MEP, ya se llama contado con liquidación, es lo mismo, pero te queda la plata depositada en una cuenta en el exterior. Entonces, los bancos que trabajan con la plata nuestra, porque cada trabajador que recibe un depósito, con una cuenta sueldo, esa plata está trabajada por el banco. Cada jubilado que le acreditan, esa plata está trabajada por el banco. Y el banco usa eso, los bancos usan eso para la fuga de capitales y encima ni siquiera se toman el trabajo de prestar porque el Estado les ofrece el negocio de las LELIQ, entonces le dice, vení con el dedo, así en la computadora, préstame a mí y yo te doy el superinterés de las LELIQ al infinito.
nuevo, ¿qué decimos nosotros? Hay que terminar, hay que cortar con esto, hay que nacionalizar la banca, terminar con un escándalo. En la Argentina está vigente la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz. La de Martínez de Hoz no la tocó nadie. Los bancos en la Argentina se rigen por la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz. Pasaron gobiernos que dijeron cosas, pasó todo el kirchnerismo. Nadie tocó eso. Nadie tocó eso. Nosotros decimos nacionalizar la banca. El sistema impositivo argentino, porque mi ley dice, ahí hay que bajar los impuestos. ¡Qué barbaridad! Trabajamos para bajar impuestos. Dice, bueno, sí, bueno, vamos, tenés razón, vamos a bajar impuestos. Pero mi ley no dice sacar el IVA. Pues si me voy a bajar impuestos, ¿verdad? Bueno, dale, listo, empecemos por el principio. Todos nosotros, todos los trabajadores, todos los pobres del país pagan. Yo compro una botellita de agua de esta y pago el 21%, automáticamente. Ahora, yo soy una multinacional, tengo que pagar el impuesto a las ganancias y tengo un ejército de contadores adentro y afuera de la AFIP que garantizan que termine pagando dos monedas. Dos monedas. Yo soy un trabajador en blanco, gané un poquitito más y ¡pum! Me cayó el impuesto a las ganancias, cuarta categoría. Ahora, yo soy un millonario y lo que se paga de impuesto a los bienes personales es ridículo, es una moneda. O sea, sí, estamos de acuerdo, hay que hacer una reforma impositiva. Una reforma impositiva que baje los impuestos de los sectores populares y que suba los impuestos de las grandes empresas, de los que tienen fortunas individuales. Poner impuestos especiales a las grandes fortunas. Recordemos, en la época de la pandemia estaba esta discusión, ¿se acuerda? Vamos a poner un impuesto especial, que es una chantada. Entonces, vamos para ese lado. Y la última, el escándalo de las privatizadas en la Argentina. Empresas de servicios públicos que brindan servicios paupérrimos, que se ríen de la gente directamente, como las eléctricas, y que siempre ganan, porque o están cobrando subsidio del Estado o están cobrando tarifa. Y obviamente esa plata en inversión, en reinversión, ni siquiera en las partes obligatorias lo tienen que hacer. Entonces ahí decimos, bueno, basta. Ya está, creo que ya como experiencia 25 años fue suficiente, 30 años fue suficiente, hay que rescindir los contratos, hay que reestatizar las empresas bajo gestión de sus trabajadores. Porque si no termina con que las vacían, las revienen y después se las tiran igual, Y después te las tiran igual, porque eso pasó con Aerolínea, esto va a pasar con Edesur. Cuando ya no haya un cable que robarse, la empresa en él se va a ir, te va a regalar Edesur, te va a tirar Edesur y arriba. Y lo último, nosotros somos un país que, por esas cosas de la vida, tenemos muchos recursos naturales. O sea, un país que tiene gas, que tiene petróleo, ahora tiene litio, podemos seguir la lista. Ahora, ¿y qué pasa con todo eso? Como la cosa es la desesperación de conseguir media moneda para medio dólar más para pagar el vencimiento de deuda, el planteo es, bueno, dale, saqueo, que venga la primera transnacional del mundo que se le ocurra, que lo saque todo como quiera, que deje alguna monedita de regalía y que haga lo que se le da la gana, y saqueo, reviente el ambiente, que haga lo que quiera, porque necesitamos la media moneda. Así funciona. La Barrick-Gold, compañía canadiense, si llega a ser 1/10 de lo que hace acá en Canadá, le hubieran puesto una multa que se hubiera quebrado. Ahora acá viene, contamina el río Jaro, no pasa nada, ¿no? O sea, nos cae del cielo en medio de la crisis que el litio parece ser una cosa absolutamente valiosa, bueno, impresionante, bueno. ¿Qué haría cualquiera? Diría, bueno, a ver, empecemos por el principio.
nacionalicemos el recurso y después discutamos, a ver, ¿no? A ver cómo mecanismos para que esto se pueda hacer sin que genere contaminación, charlemos con las comunidades, veamos, agreguémosle valor. ¿Por qué no nos planteamos de acá 15, 20 años hacer pilas nosotros? No, el planteo no, bueno, que lo saquen ahora rápido porque necesitamos la moneda ahora. Y dale, vení, llévatelo como sea. Y que vuele todo por el aire, no, Vaca Muerta es otro ejemplo, ¿no? Digo, es más grande todavía. De esto estamos hablando, entonces, nacionalizar los recursos, recuperar los recursos. O sea, eso es lo básico de nuestro programa de emergencia. Y nosotros decimos, esto es lo que queremos plantear. Esto es lo que hay que contraponer a las ultraderechadas de Milei y a el ajuste permanente repetido, digamos ya, repetido y agudizado que está planteando y está ejecutando el peronismo y Juntos por el Cambio. Así que por ahí nos parece a nosotros que hay que empezar a debatir, hay que empezar a discutir y bueno, y fundamentalmente en este momento que estamos en un momento digamos de año electoral, hay que discutir esto a fondo. Nosotros, yo termino con esto, estamos absolutamente convencidos que en la Argentina, si no hay un gobierno de la izquierda y de los trabajadores, un gobierno de todos los demás, de los que ya gobernaron, o del que aparece como nuevo, pero en realidad dice que su modelo de gobierno es Mendicavallo, o sea, es el peor de toda la lista, por ese lado no hay ninguna salida para los trabajadores. Y sí, el proyecto de la izquierda dice una cosa más, que es muy importante entenderla. Nuestro planteo es, de fondo, miren, no hay salida para la Argentina en el marco del capitalismo. El marco del capitalismo en la Argentina no se va a desarrollar, no tiene salida, lo único que queda es más saqueo, una economía de enclave, alguno que saquee algo, que se robe algo el próximo mes, pero vamos a seguir cada vez peor. Y si tuvimos primero 20% de pobreza, después 30%, después 40%, ahora estamos en 50%, y vamos a estar dentro de 8 años discutiendo 60, 70 y así sucesivamente. Por lo tanto, hay que ir para un camino, a nuestro juicio, un camino socialista, un camino que vaya por fuera de todos los transitados en la historia argentina, pero sobre todo todos los transitados en estas últimas décadas que han sido de saqueo y de la decadencia más absoluta. Bueno, ¿cuánto me dio? Una hora. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, abrimos a preguntas, intervenciones, seguramente ya muchas dudas. Yo hago una pregunta. Ahí... Para que se escuche en la grabación. Hola. Sí, no, yo lo que quería preguntar es, vos describiste el proceso de dolarización como algo imposible, viste ejemplos de otros países que se dolarizaron y actualmente las condiciones de vida son difíciles, digo, es muy caro vivir. Yo lo que me preguntaba es, ya que uno de los planteos centrales de la izquierda es el no pago de la deuda externa, digo, si hay algún ejemplo de no pago de la deuda externa exitoso, sería la pregunta. Si se puede no pagar la deuda y con eso, bueno, que sobreviva el país. Esa era la pregunta. Gracias. Muy bueno todo. Buen programa. ¿Alguna pregunta, intervención? Yo tengo una en realidad. De acá sale. Bueno. No, digo, ya que el mundo obviamente se rige por el dólar, ¿no? O sea, como que es la moneda madre central de toda la economía global. Pero ¿qué pasaría si en el caso, por ejemplo, de Argentina, dentro de este contexto, de un marco, un contexto de un gobierno capitalista, obviamente, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de apostar al dólar se apuesta a la apreciación de otra moneda? Por ejemplo, vos nombrabas a China recién, ¿no? La moneda china, que económicamente a nivel mundial es la que más o menos como país le compite a Estados Unidos hoy en día, entre comillas, ¿no? Vamos a decir.
¿Y qué condiciones se tienen que dar para que pase eso? Para que haya una apreciación de una moneda como tipo de cambio global. ¿Cómo nos veríamos parados ante eso? ¿Alguna pregunta más? Si hay una más. Sí, son un poco varias. Primero me quedó la duda, mientras estabas hablando, José, de qué es lo que determina la tasa de los intereses de los países. O sea, ¿quién lo fija? ¿Cómo se fija? Y lo siguiente tiene que ver con, quizás lo mencionaste y yo de economía soy un queso, la tasa inflacionaria del país terminaría siendo, o sea, como está atada al dólar, equivalente, porque o sea, obviamente Estados Unidos tiene una tasa inflacionaria propia, que yo supongo que también a la hora de, por ejemplo, decir, bueno, en Ecuador se cobraban 200, ahora se cobran 400, bueno, también hay un poquito de eso que tenés que restar, que es inflación propia de la propia moneda, me imagino. Tu inflación propia no va a ser solo la que haya en Estados Unidos, ¿no? O sea, se suman las inflaciones, ¿qué es lo que pasa? Eso. Bueno, vamos hasta acá y de última volvemos a abrir una rondita más si queda alguna duda. Bien, ¿cómo se fija voy salteado, ¿no? Trato de tener un orden. ¿Cómo se fija la tasa de interés internacional, ¿no? La tasa de interés que paga la Argentina? Esto es bastante sencillo. Ese valor, 24,6, ¿no? Yo lo que había anotado, 26,4, perdón, 26,4, ¿qué es? Es lo que se plantea como el riesgo país de la Argentina. ¿Qué quiere decir? ¿Qué país se supone que no tiene riesgo de no pagar su deuda? Estados Unidos. ¿Por qué no tiene riesgo Estados Unidos? Porque de última, como sí tienen la maquinita de hacer dólares, emiten los dólares, te lo dan. Entonces, ¿cuánto es, primer dato, cuánto es la inflación, la tasa de interés media de los Estados Unidos? Por la inflación que hubo en los Estados Unidos, se está subiendo la tasa, la Reserva Federal, en este momento la tasa es 5,25. O sea, Estados Unidos le sale 5,25% anual endeudarse. Emite un bono, paga 5,25. ¿Por qué la Argentina paga un 21% más? Esa sobretasa es el riesgo de la timba. O sea, ¿por qué te voy a prestar a vos si no sé si me podés devolver? Bueno, te presto, pero no al 5%, ni al 6, ni al 7, ni al 8, ni al 9. ¿A cuánto? Bueno, a la Argentina al 26,4. Así se fija la tasa. Eso se llama riesgo país, e inclusive hay ciertos organismos privados, ¿no? Que lo van marcando día a día a partir de las cotizaciones de los bonos, que son los bonos de deuda argentina. Lo de la inflación, a ver, sí, recordemos, estamos en un mundo en crisis. Como estamos en un mundo en crisis, eso se refleja en las grandes monedas mundiales. Se refleja en el dólar, se refleja en el euro, se refleja en la libra esterlina, en el franco suizo, en el yen, en el yuan. En el mundo, por ejemplo, ha habido una alta inflación en los últimos años, los últimos 2 años. Ahora, alta inflación es 4 o 5% anual. Por supuesto, eso se va a reflejar en todos los países. En la Argentina también. Ahora, si vos decís, como ha dicho el gobierno, como ha dicho, no, ¿por qué aumentó la inflación? Es la inflación mundial. Sí, pero ahí tenés un 5% anual y acá tenés un 7%, 8% mensual. ¿Me podés explicar todo lo demás de dónde viene? O sea, es evidente que la inflación en un país como la Argentina es propia de la Argentina. No podés convencer a nadie que sos el rebote de la inflación mundial. Ahora, acá hay un tema que me gustaría hipotetizarlo un poquito más, ¿no? Porque no hablemos
No nos comparemos con Estados Unidos. Nosotros tenemos una inflación del 100% anual. Y Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Brasil tienen inflación del 6% anual. O sea, lo que nosotros tenemos en un mes, ellos lo tienen en un año. ¿Qué pasa en la Argentina? O sea, es evidente que hay algo argentino en esto. Es evidente. Uno podría decir, bueno, la estructura de los precios está monopolizada en la Argentina. Sí, en Uruguay también. En Bolivia también. En Perú también. O alguien se cree que hay que ahí rige otra cosa. Los grandes monopolios están en todas partes. Y hacen los negocios que hacen en todos lados. En la Argentina, si garantizan la tasa de ganancia que necesitan con la inflación. ¿Por qué? Y acá hay algo muy profundo, que tiene que ver con el planteo de Milei, con el planteo del FMI. ¿Qué es lo que diferencia a la Argentina de Chile, de Perú, de Brasil, de Bolivia? Que en la Argentina hay un conjunto de leyes sociales que no hay en esos países. Entonces, ahora se fue Falabella de acá, ¿no? Pero estaba Falabella en Chile, le pagaba 2 monedas a los empleados que tenía en Chile. Y con condiciones de trabajo ultra flexibilizadas. Acá nunca lograron romper a fondo, ir a fondo con la flexibilización laboral. Y entonces, ¿cómo se hacía la diferencia? Y se la hacían con el aumento de precios. Piensen esto. Cuando, después del 2001, la economía crece, los primeros años se recuperan primero los niveles de empleo, los salarios estaban por el piso, año 2002, 2003. ¿Qué pasó? Empezaron a haber luchas. Las luchas empezaron a ganar, los salarios empezaron a subir. ¿Qué pasó a partir del 2006? Los empresarios empezaron a trasladar esos aumentos a los precios. Automáticamente. O sea, yo no voy a perder. Vamos para arriba. Eso es una especificidad argentina. Por eso, si uno mira el programa de la Unión Industrial Argentina, el programa de la Sociedad Rural, el programa del Fondo Monetario Internacional es la flexibilización laboral. Y hay que entender bien a fondo de que estamos hablando en esto. Porque claro, sí es verdad que hay una parte que a esta altura es el 50% del mercado de trabajo que está flexibilizado. Porque está trabajando tercerizado, en negro. Eso es cierto. También es cierto que dentro del mercado de trabajo en blanco hay varios gremios que ya entregaron montones de condiciones y están flexibilizando de hecho un montón de cosas. Sin embargo, en la Argentina sigue habiendo ley de contrato de trabajo. Miren, cualquier persona en la Argentina pierde el trabajo, y si tiene espalda para aguantar un par de años, va a un juicio laboral y lo gana. Porque lo gana por la ley. Por supuesto, la mayoría no tiene espalda y tiene que arreglar. Pero existen esas leyes todavía en la Argentina. ¿Cómo las llaman las patronales? Industria del juicio. Hay que liquidar eso. Entonces liquidamos eso, ¿no? Liquidamos las cargas sociales, liquidamos el seguro de desempleo, liquidamos todo, y ahí está. O sea, y entonces igualamos a la Argentina en su tasa de explotación al del resto de los países de Latinoamérica. Y ahí va a bajar la inflación. En definitiva, esa es la discusión. Yo creo que ahí hay una cuestión muy profunda con el porqué de la inflación argentina, que está atada 100% a la lucha de clases. En definitiva, una Argentina, una clase trabajadora argentina que ha resistido, digo, porque desde los 90, ¿no? O sea, en el medio de los 90, Menem no pudo meter la reforma laboral. De la Rúa no pudo meter la reforma laboral.
Que no quiere decir, insisto, no quiere decir no flexibilizó, porque siempre se está flexibilizando. O sea, la de fondo, vamos con todo liquidamos la legislación laboral argentina. Esa es la discusión. O decir, a ver, ¿cuáles son las reformas estructurales? Siempre son las mismas, ¿eh? Las reformas estructurales en la Argentina es volver a privatizar las jubilaciones y la reforma laboral. Eso dice, y después una reforma impositiva para darle más beneficios a las patronales. Siempre, bueno, por lo mismo. Siempre estamos en la misma. ¿Se puede cambiar a otra moneda? O sea, bueno, a ver, vamos por partes. Atarse al dólar pasa a querer decir de que en realidad la política monetaria de la Argentina es la política monetaria de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sube la tasa de interés, baja, hace lo que quiere por sus propios motivos e intereses, y porque le has pegado atrás, te convenga o no te convenga. Ahora, cuando vos haces desaparecer tu moneda y quedás atada a la moneda de otro país, quedaste atado a la moneda de otro país, te pasa lo mismo. Por ejemplo, en Europa, que existe el euro, Grecia tuvo una crisis infernal y quedó atado, no podía hacer irse del euro, sino quedaba atado a lo que definía Alemania. Esto vale para todas las monedas. Ahora, la verdad que si bien obviamente todos sabemos el crecimiento del poderío de China, en términos de comercio internacional y de finanzas internacionales, el dólar es el 75 al 80% de todas las transacciones. Y después del dólar viene el euro, y después del euro viene todavía un par de monedas europeas como la libra. O sea, el yuan está bien. Vos podés hacer como hace la Argentina, tener un swap, o sea, pagar directamente las compras de China, pero eso no tendría ningún sentido. En todo caso, pero en otro marco, porque recordemos, el problema de la Argentina no es la moneda, sino son todos estos desequilibrios. Sí, yo digo, a ver, bueno, queremos ir a otra cosa, vamos a otra cosa. Suspendamos los pagos de la deuda de toda Latinoamérica, armemos un club de deudores y hacemos una moneda latinoamericana. Tipo euro, pero latinoamericano. Sí puede ser. Pero primero tiene que ser lo otro. Podría ser. Si yo tuviera que pensar, bueno, a ver, el peso no va más, bueno, listo, vamos a otra moneda. Listo, ¿qué manera? Llevamos una moneda latinoamericana. Pero primero tenés que hacer un equilibrio, tenés que hacer el equilibrio. Digamos, si no resolves el tema de la deuda de Latinoamérica, entonces es lo mismo. Pero esa sí podría ser. Yo esa la compro, digo, bueno, vamos a hacer un banco latinoamericano. Incluso se habló, ¿no? El Banco del Sur y la moneda, sí, hagámoslo, no hay ningún problema, parece bárbaro. Ahora, empecemos por el principio. ¿Cuál es el problema que tiene Latinoamérica? Ahí, el problema que tiene Latinoamérica es la deuda. Si Latinoamérica de conjunto deja de pagar la deuda y arma un club de deudores, y sí, puede ser, ¿por qué no? Un banco latinoamericano, una moneda latinoamericana, puede ser. Pero en ese marco, ¿no? Un marco, claro. Claro. Sí, sí. Lo del no pago, siempre lo contesto en varias dimensiones. Alguien podría decir, primero, ejemplos de países que dejaron de pagar la deuda, desde ejemplos explosivos hasta ejemplos chiquitos. Hay un libro de Carmen Reinhardt, una economista yankee, que cuenta desde el siglo XIX para acá 800 ejemplos. O sea, hay 800 ejemplos. Desde el que dejó de pagar en medio de una revolución, hasta el que lo hizo de callado y vergonzosamente porque se quedó sin plata, el que volvió a pagar a los 3 meses, al que estuvo 3 años sin pagar, ¿no? O sea, hay de todos los ejemplos. Uno podría decir, bueno, hay ejemplos exitosos, bueno, prácticamente no hay revolución que no haya en algún momento suspendido los pagos de la deuda, y eso fue un elemento muy fuerte de su despegue. Esa podría ser una respuesta. Pero ojo, porque bien podríamos decir, bueno, pero entonces tiene que haber, no sé, una revolución socialista triunfante para dejar de pagar la deuda. Ojo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un ejemplo muy cerquita acá en la Argentina. Muy cerquita. O sea, en el argentinazo, el 2001, se dejó de pagar la deuda, y hasta lo gritó ahí Rodríguez arriba del escenario en el Congreso,
se puede ver en YouTube, se dejó de pagar. Ahora fíjate, ni siquiera se dejó de pagar toda la deuda, se dejó de pagar un pedazo sustancial de la deuda. Y la Argentina no pagó deuda 2002, 2003, 2004, 2005, empezó a pagar de vuelta en el 2006 y empezó a pagar de en serio ya en cantidades importantes a partir del 2008-2009, ¿no? Bien, cuando los kirchneristas se llenan la boca diciendo y nosotros salimos de la crisis, crecimos y había superávit gemelo y se recuperó el salario, la primera cuestión es, sí, ¿por qué tenías superávit fiscal? ¿Por qué no estabas pagando la deuda? ¿Y por qué creciste? ¿Por qué no estabas pagando la deuda? Sí, claro. Estaba Duhalde, en marzo del 2002. La Argentina todavía se estaba en medio del incendio. Y Duhalde, hay un libro de Remen Elikov, ¿no? Que lo cuenta Remen en su libro, dice, y no podíamos parar el quilombo, ¿y qué hicimos? Y yo, bueno, listo, ¿no? a la Kennedy, listo, vamos, mañana. Que vengan todos los desocupados, hagan cola y le vamos a dar un plan a cada uno. De un día para el otro dimos 2 millones de planes. Que eran a valores reales, cobraban más de lo que se cobran ahora los planes. Plan jefas y jefes de hogar, 2 millones. De un día para el otro. Y no era el IFE que se cobra una vez, era y todos los meses. Entonces la pregunta es, che, ¿y dónde sacó la plata Duhalde para hacer eso? Y de todo lo que tenía presupuestado, porque en el presupuesto del 2002, que se había votado en septiembre del 2001, había un 20% del presupuesto que era para pagar deuda. Eso no se usó, porque la deuda no se estaba pagando. Bueno, y ahí hay un elemento muy importante, la reactivación de ese periodo. Entonces, uno para discutirle a los kirchneristas, cuando Alberto Fernández decía, porque yo sé cómo salí de la crisis, porque yo era el jefe de gabinete, el secretario, que no me acuerdo que era de Kirchner, yo sé. Bueno, me parece lo mismo. Dejar de pagar, suspender los pagos de deuda. Si hubiera suspendido los pagos de deuda, eso solo, mira lo que estoy diciendo, eso solo. No todo nuestro programa, eso solo. Hubiera dejado de pagar la deuda, suspendido los pagos de deuda en el año 2010, en diciembre del 2019, y despegaba la economía en el 2020-2021. Después, por supuesto, como todo lo que decimos nosotros, si eso no está en el marco de un plan integral, digamos, aquel Kirchner con la baña, en realidad se la pasó todos esos años tratando desesperadamente de ver cómo encajaba para poder pagar de vuelta, hasta que la terminó encontrando con el canje. Pero en los papeles no le estaba pagando, y eso fue lo que le permitió a la Argentina crecer en esos años. La Argentina volvió a crecer en esos años, mejoraron los salarios, todo lo que charlamos antes. ¿Por qué? ¿De dónde salió la plata? Era esa plata. ¿O alguien se piensa que si la Argentina hubiera pagado los vencimientos que tenía que pagar en el 2002, 2003, 2004 y 2005, hubiera pasado lo que pasó? Se hubiera dado ese crecimiento. No, hubiéramos seguido para abajo. Entonces, es muy profundo, porque lo que nosotros decimos cuando decimos suspender los pagos de la deuda, no es la medida de máxima para la revolución socialista mundial. No, es la primera medida que puede tomar cualquier gobierno para zafar el mes siguiente. Hasta el año pasado ya un gobierno hundido, 3 años de gobierno. Si el año pasado, cuando fue el acuerdo con el fondo, el año pasado, el Frente de Todos dejaba de pagar la deuda, y hubiera crecido. Y a lo mejor no estaba, y hoy no estaría con 3 monedas de reserva. Hoy estaría con 30.000 millones de dólares de reserva. Y estaría zafando. Pero no lo hicieron. Porque están absolutamente jugados en última instancia, están atados, son agentes, y acá lo digo así medio consignísticamente, pero es así, son agentes del capitalismo imperialista, que están para eso. No sé si me quedo algo, creo que no. Bueno, ¿alguna pregunta que haya quedado? ¿O algún comentario más?
ahora o cerramos. Allá hay una mano. Sí. Mati, vení para acá. Y no se escucha. Bueno, habla porque estamos grabando. Para que se escuche. Acercate ahí. No, ahí. Acá no. Dale, fuera. Bueno, la pregunta serían dos. A ver, sé que es difícil de contestar porque va a ser largo, pero la verdad no puedo no preguntártelo. Se habló bastante acá del tema de Ecuador, ¿no? Y Ecuador, que dolarizó su economía, tuvo al menos 10 años uno de estos gobiernos que se llaman progresistas, antiimperialistas, y durante 10 años no volvió, digamos, no revirtió esta dolarización. ¿Por qué? Bueno, ahí sería una cosa. Y la segunda, quizás también esto, ¿qué pensás vos sobre, bueno, acá hacemos una charla muy interesante sobre Milei y sobre todo esto, digamos, nosotros pensamos que a la derecha hay que combatirla, el fascismo se lo combate. ¿Cómo ves, qué reflexión se puede hacer de cómo por ejemplo, en Argentina tenemos al peronismo, estos sectores progresistas, cómo si realmente lo enfrentan o es un discurso y no mucho más, ¿no? Eso solo. Bueno, gracias Mati. No sé si hay alguna pregunta más y ya le damos al último bloque de respuestas. ¿No sé? Sí, la de Ecuador, hace unos poquitos meses, no, el año pasado fue, cuando justamente se estaba discutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario, vino a la Argentina Eric Toussaint. Eric Toussaint es un economista de izquierda muy reconocido y experto en todas las cuestiones de deuda. Y él, Observatorio de Deuda, él había estado en Ecuador cuando se hizo la auditoría de la deuda externa ecuatoriana. Entonces, le hicimos exactamente esa pregunta, entonces, la que vos hiciste. ¿Y qué contestó? Entonces, primero ubiquemos, un proceso, digamos, también de radicalización muy fuerte. En Ecuador hubo varias revoluciones en el medio de todo este quilombo, o sea, dolarización, ajuste, todo eso, el gobierno que dolarizó, el de Mahuad, y el que vino después se hundió, producto de los ajustes generados por la dolarización, y un poco al estilo Chávez, al estilo Evo Morales, aparece una figura, que es la figura de Correa, gana las elecciones en medio de una radicalización. Entonces, ¿qué es lo que plantea Correa con respecto a la deuda ecuatoriana? La deuda también muy importante. Dice, bueno, vamos a hacer una investigación sobre la deuda externa. No una investigación trucha, porque él dijo, suspendemos el pago de la deuda mientras se hace la investigación. Y llaman a varios expertos internacionales, entre ellos Eric Toussaint, a Alejandro Olmos Gaona, que también lo conocemos, que ha venido acá, que inclusive hemos dado charla con él, ¿no? Son los dos grandes que estudian y demuestran la truchada de la deuda ecuatoriana. De la misma manera que acá está el fallo Ballesteros, o sea, eso se demuestra en la auditoría de la deuda que hace esta gente. Terminada la auditoría esa, bueno, ¿qué pasó después? Entonces me dice, bueno, y después lamentablemente, con ese papel en la mano, en vez de declarar la suspensión definitiva de la deuda, Correa fue a negociar con los bonistas diciéndole, bueno, sabemos que esto es trucho, entonces te quiero pagar el 50, el 40, el 30. Y le preguntamos, bueno, ¿está eso? Digo, ahora, esto está muy atado al tema de la dolarización. Y Toussaint fue muy estricto, muy claro en eso. Dijo, sí, yo le planteé a Correa que esto no tenía salida si no dábamos marcha atrás con la dolarización. ¿Y qué pasó? Y no lo pude convencer, y entonces renuncié. Dijo Toussaint. Y ahí terminó. Y ahí terminó la intervención de Toussaint en Ecuador. En ese año, creo que estamos hablando del año 2007, por ahí, ¿no? O sea, sí, claramente los que hacían ese estudio estaban diciendo acá, estamos atados de pies y manos, hay que salir de la dolarización, y Correa
explícitamente, a pesar que estaba dentro de las recomendaciones que le hacía este comité, él no salió. Y en cierta forma, Toussaint dice, y este fue el comienzo del final de Correa. Eso, y empezar a canjear deuda y volver a pagarla, fue el comienzo del fin de Correa. Combate al fascismo, ¿no? También, ahora me voy a remitir a otra charla que hubo acá, no habla por ahí, cuando fue el año pasado, la charla de la carrera de Ciencia Política, una charla ahí, estábamos ahí, y estaba Abal Medina, y estaba Lopinato, ¿no? Sí, Silvia Lopinato, la diputada del PRO, que parece como más pro, la de los verdes del PRO, ¿no? Y entonces, yo arranqué con todo el tema Milei, y claro, sí, claro, todos eran qué barbaridad Milei, primera parte. Ahora, después, cuando vos decías, bueno, pero ¿y por qué ustedes no salen a diferenciarse? Y ahí aparece que en realidad es un qué barbaridad retórico. Vamos a lo concreto. El peronismo, hasta hace 15 días, no 3 meses, 15 días, decía, démosle manija a Milei, porque entonces Milei le saca voto a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, y como en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta, eso permite que Kicillof gane la elección de la provincia. Y era una orden. C5N no dijo nada sobre Milei durante 2 años. Se viene la derecha, que es Macri, ¿no? Y todo. Milei no se lo nombraba. Se asustaron cuando empezaron a tener encuestas hace 15 días que decían Milei está creciendo en el tercer cordón del conurbano. Entonces ahora, de golpe, apareció Milei por todos lados. Pero esa fue. El peronismo de la provincia de Buenos Aires le consiguió la legalidad a Milei para que enfrentara. Uno de los sellitos, partido, no sé cómo se llama, Unión Popular, esos sellos que tienen de plástico en la provincia de Buenos Aires, se lo regalaron a Milei. Milei nunca juntó la ficha de la provincia de Buenos Aires. Le regalaron la legalidad, porque les convenía que se presentara, porque entonces le dividía los votos. Varios de los dirigentes de Milei en muchos lugares del país vienen del peronismo, vienen del Frente de Todos. Perdón, Ramiro Marra, legislador de la ciudad de Buenos Aires, legislador número 1, 2 elecciones atrás estaba en la boleta de Massa. Estaba en la boleta de Massa, cuando Massa se presentaba separado. Entonces, eso por el lado del peronismo. Por el lado de Juntos por el Cambio, ya lo sabemos directamente que es el coqueteo para que entre. Lo hicieron hasta un último momento. Y lo hacen todos. Porque entró Esper ahora y enfila todos los partidos de Juntos por el Cambio, incluyendo al radicalismo, incluyendo a la coalición cívica. Sí, por supuesto, que venga todo bien. Y si por ello fuera, si lo lograran meter a Milei, pero bien porque no quiere entrar él. Pero si por ello fuera, lo meterían adentro. Porque además, Milei es funcional ¿a qué? A la derechización del discurso. Muy probablemente Milei no gane las elecciones. Ahora, Milei está generando una derechización del discurso general en Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos, que es impresionante porque va poniendo agenda. Todos van atrás corriendo, haciendo el juego de a ver quién gana más a la derecha. Entonces sí, claramente, no hay un enfrentamiento, pero por otra parte, porque ahí tenemos que entender algo. Milei es la expresión autóctona de un fenómeno que es mundial. Porque el fascismo, ¿Milei qué es? Milei es el neofascismo del siglo XXI. O sea, es el fascismo en el siglo XXI. En un mundo capitalista que se derrumba,
con crisis por todos lados, así como hay giros a izquierda, revoluciones, hasta expresiones distorsionadas, y entonces en Estados Unidos aparece gente que dice somos socialistas y llaman a votar a Bernie Sanders, o como apareció en su momento los Occupy Wall Street, o como aparecieron las plazas españolas, que después las agarra Podemos, que no importa, después Podemos termina entrando, o Syriza en su momento, todo eso aparece. También aparecen expresiones por derecha, aparecen expresiones por derecha. Y no nos confundamos, no solo nosotros hacemos la teorización, son en concreto. Existe la Carta de Madrid, es como una internacional, se reúnen, Milei va a Madrid y participa en Madrid de los actos de Vox, donde están los tipos cantando de cara al sol, el mismo acto, ¿no? Y él dice, el otro día, estaría bueno, estoy pensando, a lo mejor voy a Estados Unidos, sacamos una foto con Trump, los dos vamos a quedar bien con el pelo que tenemos, fue su frase. Bueno, y Bolsonaro ni hablar, ¿no? Ya lo dijo explícitamente él, y Bolsonaro le contestó que sí, o sea, forma parte de todo esto. Ojo, en Chile, en las elecciones chilenas, en las que gana Boric le gana la segunda vuelta a un facho como Milei. En Colombia, en las elecciones que gana Petro le gana la segunda vuelta a un facho como Milei. En Paraguay, ganó de vuelta el Partido Colorado el domingo. Todos decían, bueno, pero el Partido Colorado va a perder las elecciones. ¿Por qué ganó el Partido Colorado las elecciones? Porque el que salía segundo sacó muchos votos menos, porque salió tercero con el 20% de los votos. En Paraguay, un facho. Y encima tenían un cuarto facho que era Chilaver, que no lo votó nadie. Pero a Chilaver no lo votó nadie porque tenían otro para votar, que decía soy como Milei. Hay que entender esto es parte de un fenómeno más general. Y obviamente, acá vayamos a la teoría, ¿no? O sea, el fascismo es el último recurso de la burguesía. Es decir, ante la crisis es eso, es un programa de guerra contra la clase trabajadora, que al final solo se puede poner en marcha con violencia y represión. Así que es eso. Bueno, un aplauso grande para José. Muchísimas gracias por participar de esta charla, que parece que era muy necesaria e importante. Como les decía al comienzo, esta es la primera de unas charlas que vamos a estar realizando en todo el mes de junio en distintas facultades de la UBA. La semana que viene a las 19 horas vamos a realizar una charla sobre el debate de la educación, el financiamiento que tiene la educación pública por responsabilidades tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, y discutiendo sobre la propuesta de los vouchers y privatización que tiene Milei, y ahí también metiendo nuestra salida desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, al mismo tiempo que seguimos impulsando en toda la Universidad de Buenos Aires y en todas las instituciones donde estamos nuestra campaña unitaria de Izquierda Socialista. Tenemos que seguir puntualizando en que necesitamos que el Frente de Izquierda salga unificado con una fórmula única de Bregman Solano que seguimos impulsando en nuestro partido. Hacia eso vamos con estas charlas para poder seguir impulsando y que más compañeros se sumen a la gran campaña que queremos hacer del Frente de Izquierda este año. Así que muchísimas gracias por participar y nos seguiremos encontrando en los otros encuentros. Gracias.